Hola, ¿cómo estamos? Espero que lo estéis pasando muy bien, la verdad. Un enorme beso, hombre, a todos los guapitos y a las guapitas que me seguís. Gracias a los nuevos suscriptores. Estoy aquí medio escarranchado, medio mal. Hoy vamos con un gigante, Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea. Y él hizo un registro de la memoria. De verdad es como es que Dios es tan grande, Dios es tan grande, Dios es tan grande que utiliza a personas para recopilar la información que hace falta, que esa información llegue hasta 2000 años después. Es increíble. Hoy hablamos de Eusebio de Cesarea y su obra cumbre, Historia Eclesiástica. Comenzamos, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Historia eclesiástica. Sí. Eusebio de Cesarea. Esto es muy de precisión histórica. Quiero que quede que esto no es, por ejemplo, no hice este guión, quise que fuera muy riguroso, ¿sabes? Que fuera muy histórico, más que teológico. No sé si me explico. Eren, tengo los perros aquí. Eusebio de Cesarea, escribiendo a inicio del siglo IV, se impone la tarea de compendiar o copilar los primeros 300 años del cristianismo. Tú agarras ahora bolígrafo y papel y ponte a recordar y a buscar información sobre los últimos 300 años del cristianismo. Así de fácil es. Imagínate en Eusebio de Cesarea, Eusebio de Cesarea, lo difícil que tuvo que ser, porque habían pasado los mártires. Acuérdate que hubiesen acabado con un montón de gente. O sea, es que es increíble. Comenzamos. Eusebio de Cesarea escribió a inicio del siglo IV, se impone la tarea de compendiar los primeros 300 años del cristianismo. Su objetivo no es la narrativa literaria, sino la documentación, la sucesión apostólica de Pedro, sucesión de los apóstoles, el desarrollo de la doctrina y el destino de la nación judía tras la crucifixión. La obra funciona como un archivo de autenticidad para la Iglesia que emerge de la clandestinidad hacia el favor imperial. Y vamos a comenzar con las figuras claves o las figuras centrales y la sucesión apostólica. El rigor de Eusebio se manifiesta en las listas de los obispos de las 4 sedes principales: Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Roma, Antioquía, Jerusalén. Roma, Antioquía. Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Estoy tonto. En estas listas son para él, el autor, la prueba de la transmisión interrumpida del mensaje de Cristo. Por eso es muy importante. Ignacio de Antioquía representa la estructura jerárquica y el ansia del martirio como sello de la fe. Ya sabéis que él fue alumno directo de Juan. Policarpo de Esmirna, alumno directo de Juan, del apóstol Juan. Policarpo de Esmirna, citado como último vínculo directo con la área de los apóstoles, habiendo sido discípulo de Juan. Orígenes de Alejandría, a quien Eusebio dedica un estudio exhaustivo presentándolo como el modelo de la erudición cristiana y rigor ascético que fusionó la fe con la estructura filosófica griega. Y ahora vamos con el corpus doctrinal y el canon. Eusebio clasifica rigurosamente las creencias a través
de la aceptación o del rechazo de los textos sagrados. Divide la obra en 3 categorías. Es decir, en primera categoría los reconocidos, en la segunda categoría las disputadas y la tercera categoría espuria o herética. En las reconocidas los 4 evangelios, las epístolas de Pablo, Hechos, Primera de Juan y Primera de Pedro. Esas son las reconocidas. Las disputadas eran las de Santiago, la de Judas, la segunda de Pedro y la segunda y tercera de Juan, que hoy en día está en la Biblia. Y las heréticas, textos gnósticos, ya os he explicado varias veces que antiguamente ¿qué hicieron los judíos y los gnósticos? Escribir cartas como si fuesen de los apóstoles. Y tuvieron ahí con mucho cuidado. Textos gnósticos que según el autor se apartan de la regla de fe establecida, gracias a Dios. Comenzamos con la definición de la ortodoxia frente a la heterodoxia. El compendio establece una distinción tajante entre la fe mayoritaria y los grupos disidentes. Para Eusebio, la creencia central es el logo preexistente, logos, Dios. La palabra, logos, la palabra. La convicción de que Cristo es la palabra de Dios presente desde la creación. Bajo este mismo criterio, cataloga y condena las desviaciones, herejía. El gnosticismo por su dualismo y su rechazo a la encarnación física. Ese es el gnosticismo. El ebionismo consideraba a Jesús un simple hombre y mantener la observancia estricta de la ley mosaica. Eso son. El marcionismo, Marción, por intentar separar al Dios antiguo del testamento del Padre de Jesucristo. Sí, porque hasta hoy en día se dice, hasta hoy en día la gente que no tiene mucha información dice, es que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo son diferentes. El Dios del Antiguo Testamento era criminal, No, lo que pasa es que no lo has entendido, no te lo han explicado. Lee el catecismo para que lo entiendas. Marcionismo intenta separar a Dios del Antiguo Testamento del Padre de Jesucristo. El martirio como prueba histórica. Para el historiador, el martirio no solo es un acto de piedad, sino una evidencia jurídica de la veracidad del cristianismo. Registra con precisión técnica las persecuciones bajo los emperadores como Nerón, Domiciano, Marco Aurelio y Diocleciano, culminando con el edicto de Milán y su visión. La sangre de los mártires es el fundamento legal sobre el cual se erige la legitimidad de la Iglesia ante el Estado romano. El edicto de Milán también lo hemos leído aquí porque los protestantes siguen diciendo que la Iglesia Católica la fundó Constantino. Y en esas están. No vamos a discutir boberías porque aquí hemos leído una lista de papas. ¿Qué hicieron esos papas? ¿Qué escribieron? Antes de Constantino. Entonces, siempre nos critican como que somos idólatras, que adoramos a las imágenes, estupidez más grande que nada. Y en fin, que como que somos muy tontos, ¿sabes? Parece que todos somos 1.500 millones de católicos y somos todos estúpidos. Ninguno se ha dado cuenta de que no, las estatuas no se pueden adorar. Nosotros solo adoramos a Jesús, a la Santísima Trinidad. No adoramos a nadie más. Luego, que tú no sepas la diferencia entre adoración, veneración, dulia e hiperdulia, no sepas esa diferencia. La adoración solo es para Dios, la adoración. La veneración es a los santos que fueron grandes hombres, hicieron grandes ejemplos. La veneración, nosotros veneramos a la Virgen María. Una cosa es la dulia y otra cosa es la hiperdulia.
pero creen, es decir, desde hace 300 años que llevan diciendo que creen que nosotros somos idólatras y siguen enseñando eso. Porque dicen que Éxodo 24 dice, no te harás imágenes de lo que hay sobre el cielo, en la tierra, bajo las aguas, no las adorarás, no te arrodillarás. Y nos dice, ustedes se arrodillan, por lo tanto ustedes adoran. Entonces viene la pregunta, ¿tú sabes lo que es adorar? ¿Tú sabes cómo se adora? Adorar no es ponerte de rodillas. Adorar no es encender un cirio, una vela. No es adorar eso. Adorar, dice la Biblia, que se adora en espíritu y en verdad. Para tú adorar a Dios, tienes que adorarlo en espíritu y en verdad. No puede haber medias tintas. En verdad, tienes que adorarlo en verdad. Tú puedes estar sentado, acostado en la cama y adorar a Dios como nadie lo puede hacer. No necesitas ponerte de rodillas. Pero lo más gracioso es que tú vuelves y le dices a los protestantes, oye, eso es el Antiguo Testamento. Esta gente venía de 400 años en Egipto, que eran paganos. Tenían unas hartas de dioses que da miedo. Si tú miras las plagas de Egipto y miras los dioses que tenía Egipto, vas a entender muchas cosas. Entonces se lo estaban diciendo a los hebreos, que no tenían nada de liturgia, no tenían absolutamente nada de teología, sabían muy poco. Entonces les explicaban, no adoréis a esas imágenes. Cuando Moisés sube al monte, ¿qué hacen ellos? Hacen un becerro de oro, Apis, y lo adoran. Por eso se lo están diciendo, no a nosotros hoy en el siglo XX, siglo XXI. No te están diciendo, oye, católico del siglo XXI, no adores imágenes. Evidentemente, no somos estúpidos. No somos estúpidos. Nosotros no adoramos imágenes, veneramos. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi cartera fotos de mi familia. Y yo tengo aquí en casa fotos de mi papá. Y yo miro la foto y cuando yo le hablo, no le hablo a la foto. Yo le hablo a la imagen que representa a mi papá en la cabeza. Entonces yo veo la escultura de la Virgen María y yo no hablo a la escultura. Aunque tú me veas hablando con la escultura, yo estoy hablando con la Virgen María. ¿Entiendes? Una cosa es el tipo y otra cosa es el prototipo. Tenéis que también diferenciar eso. Pero lo más terrible es que 5 capítulos más tarde, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, manda a construir el arca. ¿Y qué le pone sobre la tapa? 2 ángeles. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que Dios es idólatra. Porque puso 2 ángeles en la tapa del arca de la alianza. Y notarás imagen de lo que hay en el cielo. En el cielo están los ángeles. Pero más tarde, en Números, en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, Dios le manda a hacer a Moisés una serpiente de bronce, la cabeza de una serpiente de bronce, y ponerla en un palo altísimo. Es que Dios es idólatra. Moisés es idólatra. No, es que no habéis entendido. No lo habéis entendido. Esa gente venía de 400 años viviendo, que han nacido varias generaciones, muchísimas generaciones en ese país, Egipto, un país de paganos, que tenían bueyes, creía que Dios era la rana, que una vaca era la rana. Esas son locuras. Que tú pienses que un católico en el siglo XXI adora a la Virgen María. Por favor, eso no lo puedes pensar sanamente, de verdad. Es que eso ya pasa de castaño oscuro, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Cada uno puede pensar lo que quiera, pero bueno, es decir, simplemente tú tienes que buscar qué creía la iglesia primitiva, en qué creían. ¿En qué creían los de los que estaban en la Biblia, los apóstoles? ¿En qué creían? ¿Y en qué creemos nosotros? A ver si nos parecemos. Busca tú lo que creían los padres apostólicos, los primeros padres de la iglesia,
Y busca, si eres protestante y ves este vídeo, mira a ver si se parece a tu iglesia, a tu congregación, a ver si hacéis lo mismo, que yo creo que no, evidentemente. Los apóstoles no tenían música, no hacían música, y ustedes tenéis música. Luego dice, no, nosotros solo es lo que diga la Biblia. Sí, pero también creéis cosas que no están en la Biblia. Porque vosotros adoráis al Espíritu Santo, y dime una sola cita bíblica donde se adore al Espíritu Santo. Y como eso podemos seguir y seguir y seguir. Así que nada, mi gente, no les quiero cansar, cuídense mucho. Hemos hablado de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Dios elige a los hombres y el momento. Perfecto. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos, protejan su fe, que eso no se compra. Y viva Cristo Rey y viva Santísima Virgen María, la Inmaculada. La Inmaculada. Qué bonito es decir la Inmaculada. Y viva, por supuesto, claro que sí, la medalla milagrosa. Cuídense mucho, mi gente. Chao, nos vemos en el próximo programa, espero que les haya gustado. La historia eclesiástica, esto, claro, evidentemente, esto es un resumen. Eso también tienen que entenderlo, porque si voy a hacer un vídeo, tengo que hacer un vídeo por cada capítulo. Lo que se dedican a los padres apostólicos, a los grandes intelectuales, a Constantino el Grande. Entonces, claro, esos son 7 o 10 vídeos. Esta es la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Que Dios les bendiga a todos. Chao.